En un pequeño pueblo de México, Esperanza, una mujer de 32 años, se enfrenta a la presión social y familiar por permanecer soltera. Cuando el viudo más adinerado del pueblo, conocido por su apariencia poco agraciada, pero su buen corazón, le propone matrimonio, ella acepta por conveniencia social, sin imaginar que esta decisión la llevará por un camino inesperado de autodescubrimiento, conflictos familiares y la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el lugar menos esperado. Esperanza cerró los ojos y apretó el puño mientras escuchaba las risas burlonas que llegaban desde la cocina de su casa. Las voces de sus primas se mezclaban con la de su madre, y cada palabra era como una aguja clavándose en su pecho. Ya tiene 32 años, mamá. ¿Cuándo va a entender que ningún hombre decente la va a querer? La voz aguda de su prima Leticia atravesaba las paredes como un cuchillo. «Ay, no sean así», respondió su madre, pero su tono no tenía la fuerza de una verdadera defensa. «Esperanza es una buena muchacha. Algún día ¿qué?», interrumpió su prima Rosa. «Todas las mujeres de su edad ya están casadas y con hijos. Ella se va a quedar para vestir santos y toda la familia va a cargar con esa vergüenza». Esperanza sintió como el calor le subía al rostro. No era la primera vez que escuchaba estas conversaciones, pero cada vez le dolían más. Se había convertido en el tema favorito de reunión familiar, la solterona de la casa, la que no había conseguido marido, la que iba a ser una carga para todos. Abrió la puerta de su cuarto y caminó hacia la cocina, con la cabeza en alto, fingiendo que no había escuchado nada. Su madre, doña Carmen, levantó la vista del comal donde estaba preparando tortillas y sus primas se quedaron en silencio de inmediato. «Buenos días», murmuró Esperanza, dirigiéndose directamente al café que su madre siempre tenía listo. «Buenos días, mija», respondió su madre, pero había algo incómodo en su voz. Las primas intercambiaron miradas cómplices. Rosa, la mayor de ellas, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperanza, justamente estábamos hablando de ti». «Sí, me di cuenta», respondió ella sin voltear a verlas, concentrándose en servirse el café con manos que temblaban ligeramente. «Es que nos preocupamos por ti», continuó Leticia. «Ya sabes cómo habla la gente en el pueblo. Dicen que... ¿Qué dicen?» Esperanza finalmente se giró para enfrentarlas. Rosa suspiró teatralmente. «Que eres muy exigente, que rechazaste a todos los buenos partidos que se te presentaron cuando eras más joven. Ahora ya no hay más partidos», terminó Leticia con una sonrisa cruel. Esperanza sintió cómo se le cerraba la garganta. Era cierto que había rechazado algunas propuestas cuando tenía 20 años, pero lo había hecho porque soñaba con encontrar el amor verdadero, como en las telenovelas que veía por las tardes. Pensaba que tenía tiempo, que el hombre indicado aparecería cuando fuera el momento adecuado, pero los años habían pasado volando. Los hombres de su edad se habían casado con mujeres más jóvenes, y ella se había quedado trabajando en la tienda de abarrotes de su familia, viendo cómo las generaciones más nuevas repetían el mismo ciclo: noviazgo, boda, hijos. «Mira, Esperanza», su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. «Yo sé que tú siempre has sido diferente, pero tal vez es hora de que pienses en ser más práctica, más práctica». «Lo que tu madre quiere decir», intervino Rosa, «es que tal vez deberías considerar otras opciones. No todos los matrimonios empiezan con amor. A veces el amor llega después». Esperanza las miró a todas, sintiendo cómo el peso de sus expectativas la aplastaba. En ese momento, escuchó que alguien tocaba la puerta de entrada. «Yo voy», se ofreció, agradeciendo la oportunidad de escapar de esa conversación. Al abrir la puerta, se encontró con don Aurelio Mendoza, el viudo más respetado del pueblo. Era un hombre de 50 años, de baja estatura y rostro marcado por años de trabajo bajo el sol. No era lo que se podría llamar un hombre guapo, pero tenía una mirada bondadosa y una sonrisa sincera que siempre había llamado su atención. «Buenos días, Esperanza», le dijo quitándose el sombrero. «¿Está tu madre?» «Sí, don Aurelio. Pase, por favor». Mientras lo conducía hacia la cocina, Esperanza notó cómo las voces de sus primas se habían silenciado completamente. Don Aurelio era el dueño de la ferretería más grande del pueblo. Tenía una casa hermosa en el centro, y aunque había enviudado hacía 5 años, nunca había vuelto a casarse. «Doña Carmen», saludó don Aurelio con respeto. «Buenos días, señoritas». Las primas respondieron con cortesía exagerada,
claramente curiosas por saber qué lo traía por allí tan temprano. ¿En qué le podemos ayudar, don Aurelio?, preguntó la madre de Esperanza, secándose las manos en el delantal. El hombre miró nerviosamente hacia Esperanza y luego hacia las demás mujeres. Bueno, en realidad, venía a hablar con usted sobre un asunto importante. ¿Podríamos conversar a solas? Doña Carmen asintió y dirigió a don Aurelio hacia la sala, no sin antes lanzar una mirada significativa a sus sobrinas. Esperanza se quedó en la cocina, pero podía escuchar murmullos desde la habitación contigua. ¿Tú crees que...? Susurró Leticia. No puede ser, respondió Rosa. ¿Don Aurelio? Esperanza sintió cómo se le aceleraba el corazón. Había algo en la forma en que él la había mirado, algo en su nerviosismo que le daba una idea de lo que podría estar discutiendo con su madre. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó pasos que regresaban a la cocina. Su madre tenía una expresión extraña, entre sorpresa y satisfacción. «Esperanza», le dijo con voz seria, «don Aurelio quiere hablar contigo». Las primas se quedaron petrificadas, mirando alternativamente a Esperanza y hacia la sala donde esperaba don Aurelio. Con las piernas temblorosas, Esperanza caminó hacia la sala. Don Aurelio estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Al verla entrar, se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «Esperanza», comenzó jugando nerviosamente con su sombrero. «Yo sé que esto puede parecer repentino, pero he estado pensando mucho últimamente». Ella se sentó en el borde del sofá sin poder articular palabra. «Verás», continuó él, «desde que murió mi esposa he estado solo. Mis hijos ya son grandes y tienen sus propias familias. La casa se siente vacía y yo creo que tanto tú como yo podríamos beneficiarnos de una compañía». Esperanza lo miraba fijamente, tratando de procesar sus palabras. «Lo que quiero decir es...» Don Aurelio se acercó un paso. «Me gustaría pedirte que consideres la posibilidad de casarte conmigo». El mundo de Esperanza se detuvo por un momento. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos y sabía que desde la cocina 3 pares de ojos estaban pendientes de cada segundo de esa conversación. «Yo sé que no soy un hombre joven ni particularmente atractivo», continuó don Aurelio con honestidad brutal, «pero soy trabajador, tengo una buena posición y te prometo que te trataría con respeto y cariño. Nunca te faltaría nada». Esperanza cerró los ojos por un momento. Las palabras de sus primas resonaban en su cabeza. Solterona, vergüenza de la familia, ya no hay más partidos. Y ahí estaba don Aurelio, ofreciéndole una salida, una oportunidad de no convertirse en esa mujer de la que todos hablaban con lástima. ¿Puedo pensarlo?», murmuró finalmente. «Por supuesto», respondió él, visiblemente aliviado de que no hubiera rechazado su propuesta inmediatamente. «Tómate el tiempo que necesites, pero espero que sepas que mis intenciones son completamente serias». Después de que don Aurelio se fue, la casa estalló en un caos de conversaciones. Sus primas no podían creer lo que había pasado. Su madre alternaba entre la emoción y la preocupación, y Esperanza se sintió abrumada por todas las opiniones y consejos que le llovían desde todas las direcciones. «Es perfecto», exclamó Rosa. «Don Aurelio tiene dinero, respeto en el pueblo, una casa hermosa. ¿Qué más podrías pedir? Pero es mucho mayor que ella», argumentó Leticia, aunque sin mucha convicción. «¿Y qué importa eso?», replicó su madre. «Es un buen hombre, viudo, sin vicios. Esperanza podría ser muy feliz con él». Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su cuarto y pensando en la propuesta de don Aurelio. No sentía amor por él, eso era innegable, pero tampoco sentía repulsión. Era un hombre bueno, trabajador, respetado. Casarse con él significaría seguridad, estatus, respeto en el pueblo y, más importante aún, significaría no convertirse en la solterona de la que todos hablaban con lástima. Al día siguiente, después de una noche sin dormir y de escuchar una vez más los comentarios de sus familiares sobre esta oportunidad que no podía desperdiciar, Esperanza tomó su decisión. Caminó hasta la ferretería de don Aurelio con paso decidido, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que ya habían comenzado a rumorar sobre la visita del día anterior. «Don Aurelio», le dijo cuando lo encontró organizando herramientas en su negocio, «he pensado en su propuesta». Él dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y se acercó a ella con expresión ansiosa. «Acepto», dijo Esperanza, y al pronunciar esas palabras,
sintió cómo algo dentro de ella se cerraba para siempre. La sonrisa que iluminó el rostro de don Aurelio fue tan genuina y llena de gratitud que por un momento Esperanza pensó que tal vez había tomado la decisión correcta. La noticia del compromiso de Esperanza se extendió por el pueblo como pólvora. En menos de una semana, no había una sola persona en las calles empedradas que no supiera que la solterona de los Herrera finalmente se iba a casar, y nada menos que con don Aurelio Mendoza, el viudo más respetado y próspero del lugar. Esperanza caminaba por el mercado esa mañana de sábado, sintiendo cómo las miradas se clavaban en ella desde todos los puestos. Las vendedoras de frutas susurraban entre ellas mientras fingían acomodar sus productos, y los señores que jugaban dominó en la esquina interrumpían su partida para observarla pasar. Esperanza, la voz de doña Remedios, la costurera del pueblo, resonó por encima del bullicio matutino. «Ven acá, muchacha, necesitamos hablar del vestido». Esperanza se acercó al pequeño local donde doña Remedios tenía su máquina de coser y sus telas. La mujer, de 60 años y con la reputación de crear los vestidos de novia más hermosos de la región, la recibió con una sonrisa que mezclaba alegría y curiosidad. «Siéntate, siéntate», le dijo, señalando una silla junto a la ventana. «Cuéntame todo. ¿Cuándo será la boda? ¿Qué tipo de ceremonia quieren? ¿Ya pensaste en el estilo del vestido?» Esperanza se sentó sintiéndose abrumada por todas las preguntas. La verdad era que desde que había aceptado la propuesta de don Aurelio 3 días atrás, todo había comenzado a moverse a una velocidad que la mareaba. «Pues, don Aurelio quiere que sea pronto», murmuró. «Dice que en 2 meses, para que coincida con la fiesta del santo patrón del pueblo». «¿2 meses?» Doña Remedios se llevó las manos al pecho. «¡Ay, Dios mío! Eso significa que tenemos que empezar ya mismo. ¿Tienes alguna idea de cómo lo quieres?» Esperanza negó con la cabeza. Durante todos estos años había evitado pensar en bodas, vestidos blancos y ceremonias. Ahora, enfrentada a la realidad de tener que tomar todas estas decisiones, se sentía perdida. «Mira», doña Remedios se acercó a un baúl viejo y sacó varios catálogos de revistas. «Aquí tengo algunos diseños. ¿Qué te parece este?» Le mostró la imagen de un vestido elaborado, con encajes intrincados y una falda amplia que parecía de princesa. Esperanza lo observó y sintió un nudo en el estómago. No se podía imaginar a sí misma usando algo tan espectacular. «Es muy bonito», murmuró, «pero creo que para mí algo más sencillo». Doña Remedios la estudió con atención. «¿Sabes qué? Tienes razón. Tú tienes una elegancia natural. Algo sencillo pero sofisticado te quedaría perfecto». Mientras la costurera seguía mostrándole opciones, Esperanza escuchó voces conocidas que se acercaban al local. Reconoció inmediatamente las risas de sus primas Rosa y Leticia. «Buenos días, doña Remedios», saludó Rosa al entrar. «Venimos a ver cómo va todo con el vestido de nuestra prima». Leticia se acercó a Esperanza con una sonrisa que no parecía completamente sincera. «¿Ya escogiste el diseño? Esperamos que sea algo apropiado para tu edad». Esperanza sintió cómo le ardían las mejillas. Incluso en este momento, que debería ser de celebración, sus primas encontraban la forma de hacerla sentir mal. «Todas las novias son hermosas el día de su boda», intervino doña Remedios con diplomacia, «y Esperanza va a estar radiante». «Por supuesto». Rosa miró los catálogos que estaban sobre la mesa. «Solo decíamos que tal vez algo no tan juvenil, más elegante, más maduro, algo que vaya con la situación», añadió Leticia. «Después de todo, no es una niña de 20 años casándose por primera vez». Las palabras de sus primas se clavaron en el corazón de Esperanza como dagas. Era cierto, no era una jovencita ilusionada con su primer amor. Era una mujer de 32 años que se casaba por conveniencia, con un hombre mayor que no la amaba y al que ella tampoco amaba. «Tienen razón», murmuró finalmente. «Algo sencillo, elegante, pero sencillo». Después de que sus primas se fueron, doña Remedios se acercó a Esperanza y le tomó las manos. «No les hagas caso, mija. Una boda es un nuevo comienzo, sin importar la edad que tengas, y don Aurelio es un buen hombre. Vas a ver que todo va a salir bien». Esperanza asintió, pero las dudas que había estado tratando de ignorar comenzaron a crecer en su interior como malas hierbas. Esa tarde, don Aurelio pasó por la casa de la familia Herrera para discutir los detalles de la ceremonia con doña Carmen.
Esperanza lo observó mientras él hablaba animadamente con su madre sobre la iglesia, el padre, la recepción. «Creo que podríamos hacer la fiesta en mi casa», decía don Aurelio. «El patio es amplio y tengo contactos para conseguir la mejor comida del pueblo». «¡Qué maravilloso!», exclamó doña Carmen. «Esperanza, ¿no te parece perfecto?». Esperanza asintió automáticamente, pero se sentía como si estuviera viendo la conversación desde afuera, como si hablaran de la boda de otra persona. «¿Y la luna de miel?», preguntó su madre. «¿Han pensado en algún lugar especial?». Don Aurelio miró hacia Esperanza con cariño. «He pensado que podríamos ir a Guadalajara por una semana. Hay hoteles muy bonitos y Esperanza podría conocer la ciudad». «Suena perfecto», respondió ella, aunque por dentro se preguntaba cómo sería compartir una habitación de hotel con este hombre que apenas conocía. Después de que don Aurelio se fue, Esperanza se sentó en el patio trasero de su casa, mirando las flores que su madre cuidaba con tanto esmero. El atardecer pintaba el cielo de colores naranjas y rosados, y el aire fresco la ayudaba a pensar con más claridad. «¿Estás bien, mija?». Su madre se sentó a su lado en la banca de madera. «Sí, mamá. Solo es mucho que procesar». Doña Carmen la observó con atención. «¿Te arrepientes?». Esperanza tardó en responder. «No sé. A veces siento que todo está pasando muy rápido. Es normal sentirse así antes de casarse». Su madre le acarició el cabello. «Cuando me casé con tu padre también tenía miedo, pero él resultó ser un buen marido y fuimos felices durante muchos años. ¿Pero tú lo amabas?». Su madre suspiró. «Al principio no. Nuestro matrimonio también fue arreglado por las familias. Pero con el tiempo, sí, llegué a amarlo. Y él a mí. ¿Crees que eso puede pasar conmigo y don Aurelio? Él es un buen hombre, Esperanza. Trabajador, honesto, respetuoso. Esas son bases sólidas para un matrimonio. El amor, bueno, el amor puede crecer cuando hay respeto y cariño». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la ventana de su cuarto, desde donde podía ver las luces del pueblo. En alguna de esas casas estaba don Aurelio, tal vez también despierto, pensando en su futuro juntos. Se preguntó qué había visto él en ella. ¿Realmente sentía algo especial o simplemente necesitaba una esposa y ella había sido la opción más conveniente? La duda la carcomía por dentro. Al día siguiente, durante la misa dominical, Esperanza sintió el peso de todas las miradas del pueblo sobre ella. Don Aurelio se había sentado junto a ella y su familia, en un gesto que oficializaba públicamente su compromiso. Durante toda la ceremonia, ella fue consciente de los murmullos, las sonrisas, los comentarios en voz baja. Después de la misa, mientras caminaban hacia la salida, la señora Pacheco, una de las mujeres más respetadas pero también más chismosas del pueblo, se acercó a ellos. «¡Qué alegría, don Aurelio!», exclamó con una sonrisa amplia. «Por fin va a tener una buena mujer que cuide de usted. Y usted, Esperanza», se volvió hacia ella. «¿Qué suerte ha tenido? Ya pensábamos que se iba a quedar soltera toda la vida». Esperanza sintió cómo se le encogía el corazón. Incluso las felicitaciones venían cargadas de recordatorios sobre su fracaso anterior como mujer soltera. «Gracias, señora Pacheco», murmuró, forzando una sonrisa. Don Aurelio, notando su incomodidad, le puso una mano protectora en la espalda. «Esperanza es una mujer maravillosa», dijo con firmeza. «Yo soy el afortunado aquí». Durante el camino a casa, don Aurelio caminó en silencio junto a ella. Finalmente, se detuvo bajo la sombra de un árbol grande que estaba en la plaza principal. «Esperanza», le dijo suavemente, «quiero que sepas que puedes decirme cualquier cosa. Si tienes dudas, si algo te preocupa». Ella lo miró a los ojos y vio sinceridad genuina en ellos. Por primera vez desde que había aceptado su propuesta, se sintió vista realmente por él. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró. «Por supuesto. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí?». Don Aurelio sonrió con ternura. «Porque en todos estos años, cada vez que hablaba contigo en la tienda o te veía en la iglesia, siempre me trataste con respeto y amabilidad. Nunca me miraste con lástima, como hacen muchas personas cuando ven a un viudo. Y porque veo en ti a una mujer inteligente, trabajadora, con un corazón bueno». Sus palabras la tocaron profundamente. No era una declaración de amor apasionado, pero había algo honesto y real en ellas que la tranquilizó un poco. Yo también te respeto mucho, don Aurelio. Es solo que todo esto es nuevo para mí». «Para mí también», admitió él.
Hace mucho tiempo que no pienso en compartir mi vida con alguien, pero creo que podemos construir algo bueno juntos, si los dos ponemos de nuestra parte. Mientras regresaba a su casa, Esperanza se sintió un poco más en paz con su decisión. Tal vez no era el romance de cuento de hadas que había soñado cuando era joven, pero don Aurelio era un hombre bueno que la respetaba y la valoraba. Si esta parte de la historia te ha tocado el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Me gustaría saber qué piensas sobre las decisiones que a veces tenemos que tomar en la vida. Quizás, pensó mientras abría la puerta de su casa, el amor verdadero no siempre llegaba como en las películas. Quizás a veces crecía lentamente, construido sobre bases de respeto, cariño y compañía mutua. Solo el tiempo lo diría. El día amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la ceremonia. Esperanza despertó antes del alba, con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Hoy se convertiría en la esposa de don Aurelio Mendoza, y no había vuelta atrás. Su madre ya estaba despierta preparando el desayuno en la cocina. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenaba la casa, pero Esperanza no tenía apetito. Se sentó a la mesa, mirando su taza, sin poder beber ni un sorbo. «Tienes que comer algo, mija», le dijo doña Carmen, sentándose frente a ella. «Va a ser un día muy largo». «No puedo, mamá. Siento que si como algo, lo voy a vomitar». Su madre le tomó las manos por encima de la mesa. «Son nervios normales. Todas las novias se sienten así. ¿Tú también te sentiste así cuando te casaste con papá?» «Peor», admitió doña Carmen con una sonrisa triste. «Lloré toda la mañana. Mi madre tuvo que obligarme a bañarme y vestirme. ¿Y después? ¿Después te arrepentiste?» Su madre tardó en responder, y esa pausa le dijo a Esperanza más de lo que cualquier palabra podría haberle dicho. Después aprendí que la vida es lo que uno hace con las circunstancias que le tocan. Tu padre y yo fuimos felices a nuestra manera. No fue el gran amor de las canciones, pero fue un buen matrimonio». A las 8 de la mañana llegaron sus primas Rosa y Leticia, junto con 2 vecinas que habían ofrecido ayudar con los preparativos. La casa se llenó inmediatamente de voces, risas y el trajín de mujeres organizando los últimos detalles. «El vestido está perfecto», exclamó Rosa al ver cómo le quedaba a Esperanza el diseño sencillo pero elegante que había escogido con doña Remedios. Era de satén color marfil, con mangas 3/4 y una falda que caía suavemente hasta los tobillos. «Te ves hermosa», murmuró Leticia, y por primera vez en mucho tiempo, su comentario sonó genuino. Mientras sus primas la ayudaban con el maquillaje y el peinado, Esperanza se observaba en el espejo y no podía reconocerse. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía diferente, más mayor, más seria. Se preguntó si don Aurelio la encontraría bonita. «¿Estás lista para el tocado?», preguntó Rosa, mostrándole un velo corto con algunas flores pequeñas. Esperanza asintió, y cuando se lo pusieron, todas las mujeres en la habitación suspiraron con admiración. «Ahora sí pareces una novia de verdad», dijo una de las vecinas. De verdad, esas palabras resonaron en la mente de Esperanza. ¿Qué significaba ser una novia de verdad? Era diferente de lo que ella era en ese momento. A las 10 de la mañana, llegó el momento de dirigirse a la iglesia. Su tío Ramón, el hermano mayor de su madre, había ofrecido llevarla en su automóvil y entregarla en el altar, ya que su padre había muerto hacía varios años. «¿Lista, sobrina?», le preguntó con cariño, ofreciéndole su brazo. Esperanza respiró profundo y asintió. «Lista». El camino hacia la iglesia fue corto, pero a Esperanza le pareció eterno. Por las ventanillas del auto podía ver a los vecinos que se asomaban desde sus puertas y ventanas para verla pasar. Los niños corrían junto al carro, gritando y riendo, como si fuera una procesión festiva. La iglesia de San Miguel Arcángel, construida hacía más de 200 años, se alzaba imponente en el centro del pueblo. Sus campanas estaban repicando alegremente, anunciando la celebración. Esperanza vio que ya había mucha gente esperando afuera, vestida con sus mejores ropas dominicales. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal, Esperanza sintió que las piernas no la iban a sostener. Su tío Ramón se bajó y le abrió la puerta, ofreciéndole su mano para ayudarla a salir. «Tranquila, mija», le susurró. «Solo respira». La multitud se apartó para dejarlos pasar, y Esperanza pudo escuchar los murmullos de admiración y algunos comentarios que no logró descifrar completamente. Mantuvo la vista al frente,
concentrándose en poner un pie delante del otro. Al entrar en la iglesia, la primera persona que vio fue a don Aurelio, de pie junto al altar, esperándola. Llevaba un traje negro impecable que ella nunca le había visto, y su cabello estaba perfectamente peinado. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió con una mezcla de nerviosismo y alegría que la tranquilizó un poco. La marcha nupcial comenzó a sonar en el viejo órgano de la iglesia, y Esperanza empezó a caminar lentamente por el pasillo central del brazo de su tío. Las bancas estaban llenas de gente, familiares, amigos, conocidos del pueblo, curiosos que habían venido a presenciar la boda de la solterona que finalmente había encontrado marido. Mientras avanzaba, Esperanza reconoció rostros familiares. Ahí estaba doña Remedios, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. La señora Pacheco, sonriendo con satisfacción como si ella hubiera tenido algo que ver con este matrimonio. Sus primas, que la miraban con una mezcla de alegría y algo que parecía envidia. Cuando llegó al altar, su tío Ramón le besó la frente y le susurró: «Que Dios te bendiga, sobrina». Luego puso su mano en la de don Aurelio, en un gesto simbólico de entrega. Don Aurelio le apretó suavemente la mano y le murmuró: «Te ves preciosa». El padre Martínez, un hombre mayor que había bautizado a Esperanza y la había visto crecer, comenzó la ceremonia con voz solemne. Sus palabras sobre el matrimonio, el compromiso y el amor eterno resonaban en la iglesia, pero Esperanza se sentía como si estuviera escuchándolas desde muy lejos. «Aurelio Mendoza», dijo el padre, «¿acepta usted por esposa a Esperanza Herrera para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de su vida?» «Sí, acepto», respondió don Aurelio con voz firme, mirándola directamente a los ojos. «Esperanza Herrera», el padre se volvió hacia ella, «¿acepta usted por esposo a Aurelio Mendoza para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de su vida?» Esperanza sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban puestas en ella, esperando su respuesta. Don Aurelio la miraba con expresión esperanzada. Sus primas la observaban desde las bancas delanteras. Su madre tenía las manos juntas, como si estuviera rezando. «Sí, acepto», murmuró finalmente, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Don Aurelio sonrió aliviado y procedió a deslizar un anillo sencillo pero elegante en el dedo anular de Esperanza. Ella hizo lo mismo con el anillo que habían escogido para él, un aro de oro simple que brillaba bajo la luz de las velas del altar. «Los declaro marido y mujer», anunció el padre Martínez. «Puede besar a la novia». Don Aurelio se acercó a ella lentamente, le levantó suavemente el velo y le dio un beso casto en los labios. Fue su primer beso, y aunque no sintió fuegos artificiales ni mariposas en el estómago, tampoco sintió repulsión. Fue tierno. La iglesia estalló en aplausos y vítores. Las campanas comenzaron a repicar con más fuerza, y la música del órgano llenó el espacio con una melodía alegre. Esperanza y don Aurelio se volvieron hacia la congregación, tomados de la mano, y caminaron juntos por el pasillo mientras los invitados les arrojaban arroz y pétalos de flores. Afuera de la iglesia, los fotógrafos que don Aurelio había contratado desde la ciudad capital los esperaban para tomar las fotos oficiales. Esperanza sonrió hasta que le dolieron las mejillas, posando junto a su nuevo esposo, con su familia, con los invitados más importantes. «Una más», gritaba el fotógrafo. «Ahora mírense el uno al otro. Perfecto». Después de las fotos, todos se dirigieron a la casa de don Aurelio para la recepción. La propiedad había sido transformada para la ocasión. El amplio patio estaba decorado con flores y luces. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos y una tarima donde tocaría el mariachi que habían contratado. Esperanza se sentó en la mesa principal junto a don Aurelio, observando cómo los invitados disfrutaban de la comida, la música y el baile. Se sentía extrañamente desconectada de todo, como si estuviera viendo la celebración de la boda de otra persona. «¿Estás bien?», le preguntó don Aurelio, notando su silencio. «Sí, solo es mucho que procesar». Él asintió comprensivamente. «Para mí también. Hace mucho tiempo que no había tanta gente en mi casa». A medida que avanzaba la tarde, Esperanza comenzó a relajarse un poco. La comida estaba deliciosa, la música era alegre y veía rostros genuinamente felices entre los invitados. Su madre bailaba con su tío Ramón,
Sus primas charlaban animadamente con otras señoras y don Aurelio recibía felicitaciones y palmadas en la espalda de los hombres del pueblo. Cuando llegó el momento del baile de los novios, don Aurelio se levantó y le ofreció su mano con una sonrisa tímida. ¿Me concede este baile, señora Mendoza? Señora Mendoza. Era la primera vez que alguien la llamaba así, y el sonido de su nuevo apellido la tomó por sorpresa. Ya no era Esperanza Herrera, la soltera del pueblo. Ahora era la esposa de don Aurelio, una mujer casada con una nueva identidad y un nuevo lugar en la sociedad. Se levantó y tomó su mano, y juntos caminaron hacia el centro del patio mientras el mariachi comenzaba a tocar una canción romántica. Don Aurelio la tomó por la cintura con respeto, manteniendo una distancia apropiada, y comenzaron a bailar lentamente. «No bailo muy bien», le susurró él al oído. «Yo tampoco», respondió ella, y ambos se rieron bajito. Mientras bailaban, Esperanza miró a su alrededor y vio todas las caras sonrientes que los observaban. Por primera vez en el día, se sintió verdaderamente casada, verdaderamente parte de algo más grande que ella misma. Tal vez no era el gran amor de su vida, pero don Aurelio era un buen hombre que la había rescatado de una vida de soledad y vergüenza social. Y tal vez, con tiempo y paciencia, podrían construir algo hermoso juntos. Cuando la canción terminó, don Aurelio le susurró: «Gracias, Esperanza, por darme una oportunidad». Ella lo miró a los ojos y vio sinceridad, gratitud y algo que podría llegar a ser amor. «Gracias a ti, Aurelio, por elegirme». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero para Esperanza, ese momento del baile había marcado el verdadero comienzo de su nueva vida como esposa. 3 meses después de la boda, Esperanza se despertó en la amplia cama matrimonial de la casa de don Aurelio, su casa ahora, sintiendo una extraña mezcla de familiaridad y desconcierto. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje, iluminando la habitación que todavía le parecía demasiado grande, demasiado elegante para alguien como ella. A su lado, Aurelio dormía plácidamente, respirando con el ritmo pausado de quien tiene la conciencia tranquila. En estos meses, había demostrado ser exactamente el hombre que prometió ser: respetuoso, trabajador, considerado. Tal vez demasiado considerado. Se levantó con cuidado de no despertarlo y caminó hacia la cocina. La casa de Aurelio era mucho más grande que la de su familia, con habitaciones que parecían perderse en pasillos largos y techos altos que hacían eco de sus pasos. A veces se sentía como una intrusa en un museo, tocando cuidadosamente los muebles finos y las vajillas elegantes que habían pertenecido a la primera esposa de Aurelio. Mientras preparaba el café, escuchó los pasos familiares de su esposo bajando las escaleras. Aurelio apareció en la cocina ya vestido para ir a la ferretería, con el cabello peinado y esa sonrisa tímida que había aprendido a reconocer. «Buenos días, Esperanza», le dijo acercándose para darle un beso casto en la mejilla, como había hecho todas las mañanas desde la boda. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Muy bien. ¿Y tú?» «También». Era la misma conversación que tenían cada mañana, cortés, predecible, segura. Esperanza le sirvió el café en la taza que él prefería y se sentaron a la mesa de la cocina a desayunar en un silencio cómodo pero no exactamente íntimo. «Hoy llega mi hijo Roberto de la capital», comentó Aurelio mientras untaba mantequilla en su pan. «Viene a pasar el fin de semana». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Roberto, el hijo mayor de Aurelio, tenía 30 años, solo 2 menos que ella. En los 3 meses de matrimonio, había venido a visitarlo solo una vez y la experiencia había sido incómoda. «¿Se va a quedar en su cuarto de siempre?», preguntó tratando de sonar casual. «Sí, espero que no te moleste. Sé que todavía te estás acostumbrando a la casa. Por supuesto que no me molesta. Es su hijo». Pero la verdad era que sí la molestaba, no por Roberto en sí, sino por la forma en que la miraba, como si fuera una intrusa que había invadido el santuario de los recuerdos de su madre, como si no tuviera derecho a estar ahí. Después de que Aurelio se fue al trabajo, Esperanza se quedó sola en la casa grande, como todas las mañanas. Al principio, había tratado de mantenerse ocupada reorganizando los muebles, redecorando sutilmente algunos espacios, pero siempre terminaba sintiéndose como si estuviera borrando la presencia de la primera esposa de Aurelio. Decidió salir al jardín trasero, donde había comenzado a cultivar un pequeño huerto de hierbas aromáticas.
Era uno de los pocos espacios de la casa donde se sentía verdaderamente cómoda, donde podía crear algo propio sin sentir que estaba invadiendo territorios ajenos. Mientras arrancaba las malas hierbas que habían crecido alrededor de su albahaca, escuchó la voz de su vecina, doña Esperanza. Sí, tenían el mismo nombre, lo que había causado algunas confusiones divertidas en el pueblo. «Buenos días, tocaya», le gritó por encima de la cerca que separaba las dos propiedades. «Buenos días, doña Esperanza. ¿Cómo está? Aquí andamos, sobreviviendo. Oye, ¿cómo te va con el matrimonio? Ya tienes 3 meses, ¿verdad?» Esperanza se acercó a la cerca, agradeciendo la oportunidad de conversar con alguien. «Sí, 3 meses. ¿Y qué tal? ¿Ya te acostumbraste a ser señora casada?» La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. «Pues sí, don Aurelio es muy bueno conmigo». Doña Esperanza, que tenía 60 años y la sabiduría de alguien que había vivido muchas cosas, la estudió con atención. «¿Pero qué? Tienes cara de pero. Mi madre siempre decía que cuando una mujer dice que su marido es muy bueno con ella, generalmente hay un pero escondido». Esperanza se rió a pesar de sí misma. No hay ningún pero. En serio, Aurelio es exactamente lo que prometió ser. «Ah», doña Esperanza asintió sabiamente. «Y ese es el problema, ¿verdad? Que es exactamente lo que prometió ser, nada más, nada menos». Las palabras de la mujer mayor le pegaron a Esperanza como una bofetada de reconocimiento. Era exactamente eso. Aurelio era bueno, respetuoso, considerado, trabajador, pero no había sorpresas, no había pasión, no había esos momentos que la hicieran sentir especial o deseada. «Se nota tanto», murmuró, «solo a los ojos de alguien que ha estado casada 40 años, mija. No te preocupes, estas cosas toman tiempo». Esa tarde, Roberto llegó en su camioneta azul, cargado con una bolsa de viaje y esa expresión seria que parecía permanente en su rostro. Esperanza lo recibió en la puerta, tratando de sonreír genuinamente. «Hola, Roberto, ¿cómo estuvo el viaje?» «Bien», respondió cortamente, entrando a la casa sin mirarla realmente. Aurelio llegó poco después del trabajo y inmediatamente la dinámica de la casa cambió. Padre e hijo se abrazaron con el cariño obvio de una relación sólida y comenzaron a hablar sobre el negocio, la familia, las noticias de la capital. Durante la cena, Esperanza se sintió como un mueble más de la habitación. Roberto hablaba con su padre sobre personas que ella no conocía, lugares donde nunca había estado, decisiones de negocios de las que no sabía nada. Aurelio trataba de incluirla en la conversación de vez en cuando, pero era obvio que era un esfuerzo forzado. «¿Y cómo van las cosas por aquí?», preguntó Roberto, cortando un pedazo de carne con movimientos precisos. «Bien, muy bien», respondió Aurelio. «El negocio está creciendo, estoy pensando en expandir el inventario». «¿Y la casa?». Roberto miró alrededor, y Esperanza supo que lo que realmente estaba preguntando era si ella había cambiado mucho las cosas. «Esperanza ha hecho algunos arreglos muy bonitos», dijo Aurelio, claramente tratando de ser diplomático. «El jardín trasero está hermoso ahora». Roberto asintió sin mucho entusiasmo. «¿Quitaste las fotos de mamá del comedor?». Un silencio incómodo llenó la habitación. Esperanza sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Era cierto que había guardado algunas fotos de la primera esposa de Aurelio, no por malicia, sino porque era doloroso tenerlas mirándola todos los días durante las comidas. «Las moví a mi habitación», respondió Aurelio cuidadosamente. «Pensé que...». «Entiendo», Roberto lo cortó, pero su tono decía claramente que no entendía o que no aprobaba. Esa noche, después de que Roberto se fue a su cuarto, Esperanza y Aurelio se prepararon para dormir en un silencio tenso. Finalmente, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, Esperanza no pudo contenerse más. «¿Crees que hice mal en quitar esas fotos?». Aurelio, que estaba sentado en la cama quitándose los zapatos, se detuvo. No hiciste mal. Es tu casa ahora también». «Pero Roberto piensa que sí». «Roberto», Aurelio suspiró. Roberto adoraba a su madre. Para él, cualquier cambio se siente como una traición a su memoria. ¿Y para ti? Aurelio se quedó callado por un momento. «Para mí, Consuelo siempre va a ser parte de mi pasado. Pero tú eres mi presente, y espero que mi futuro». Era la declaración más cercana al amor que había hecho desde que se casaron, y Esperanza sintió una calidez extraña en el pecho. Al día siguiente, Roberto se fue temprano.
después de un desayuno tenso donde apenas habló. Esperanza lo vio partir desde la ventana de la cocina, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «No me odia», le dijo Aurelio esa noche, como si hubiera estado leyendo sus pensamientos todo el día. «Solo necesita tiempo para acostumbrarse». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Cuando me casé con Consuelo, mi madre tardó 2 años en aceptarla completamente». «¿2 años?» Aurelio se acercó a ella y por primera vez la abrazó sin motivo aparente, simplemente porque quería hacerlo. «Esperanza, sé que esto no ha sido fácil para ti. Casarte conmigo significó entrar en una vida que ya estaba llena de recuerdos de otra persona». Ella se permitió relajarse en sus brazos. «A veces siento que estoy viviendo en el museo de su vida. Lo siento, no me había dado cuenta de que te sentías así. No es tu culpa, es solo que a veces me pregunto si realmente hay lugar para mí aquí o si siempre voy a ser la segunda opción». Aurelio se separó un poco para mirarla a los ojos. «Esperanza, escúchame bien. Tú no eres una segunda opción. Eres una decisión nueva, diferente. Consuelo fue mi primera vida. Tú eres mi segunda oportunidad». Sus palabras la tocaron profundamente, más de lo que había esperado. Por primera vez desde la boda, sintió que tal vez, solo tal vez, había lugar para algo real entre ellos. Esa noche, cuando se acostaron, Aurelio le tomó la mano bajo las sábanas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que todos los días descubro algo nuevo. Con Consuelo nos conocíamos desde niños. Contigo cada día es una sorpresa pequeña». Esperanza sintió algo moverse en su pecho, algo que podría llegar a ser amor si se le daba tiempo y espacio para crecer. ¿Alguna vez has sentido que estás construyendo una nueva vida sobre los cimientos de otra? Si esta historia te está llegando al corazón, déjame saber desde qué ciudad me acompañas en estos momentos tan íntimos de esperanza. Tal vez, pensó mientras se quedaba dormida con la mano de Aurelio en la suya, el amor no siempre llegaba como un rayo. A veces crecía lentamente, como las plantas de su jardín, con paciencia y cuidado constante. 6 meses después de la boda, Esperanza descubrió algo que cambiaría para siempre su percepción de su matrimonio y de sí misma. Había comenzado como un día normal. Aurelio se fue temprano a la ferretería. Ella desayunó sola en la cocina grande y decidió aprovechar la mañana para hacer una limpieza profunda del ático. La casa de Aurelio tenía un ático espacioso que él usaba principalmente para almacenar cosas viejas. Le había dicho que podía revisar lo que quisiera, que tal vez encontraría algunas cosas útiles o que podría organizar el espacio a su gusto. Mientras movía cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, Esperanza encontró un baúl de madera que llamó su atención. No estaba cerrado con llave, y cuando lo abrió, descubrió que estaba lleno de cartas atadas con listones de colores. Su primera reacción fue cerrarlo inmediatamente. Probablemente eran cartas de amor entre Aurelio y Consuelo, y lo último que necesitaba era leer sobre el gran amor de su esposo con su primera mujer. Pero algo la detuvo. Una de las cartas que había alcanzado a ver tenía una letra que no parecía de mujer. Con el corazón acelerado y sintiendo que estaba invadiendo algo muy privado, tomó una de las cartas. El sobre estaba dirigido a Aurelio Mendoza con una dirección de la capital, y la letra era claramente masculina. Abrió la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mi querido Aurelio, no sabes cuánto extraño nuestros días en la capital. Cada vez que paso por el café donde solíamos encontrarnos, siento que mi corazón se rompe un poco más. Sé que tomaste la decisión correcta al regresar al pueblo después de la muerte de tu padre, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiéramos sido más valientes». Esperanza dejó caer la carta como si quemara. Su mente trataba de procesar lo que acababa de leer. Aurelio había tenido una relación con un hombre antes de casarse con Consuelo o durante su matrimonio. Con manos temblorosas tomó otra carta de la pila. Esta era más reciente, con fecha de apenas 2 años atrás. «Aurelio, me enteré por amigos comunes de la muerte de Consuelo. Siento mucho tu pérdida. Sé que la amabas a tu manera y que fueron felices juntos. Pero también sé, porque me lo dijiste muchas veces, que parte de ti siempre se preguntó qué habría pasado si alguna vez necesitas hablar con alguien que te conoce realmente, que conoce todas las partes de ti, ya sabes dónde encontrarme. Con todo mi cariño, Fernando». Esperanza se sentó en el suelo del ático, rodeada de cartas y con la cabeza dándole vueltas.
20 años de correspondencia estaban ahí, en ese baúl. Cartas que hablaban de un amor profundo, complicado, imposible entre Aurelio y un hombre llamado Fernando. No las leyó todas, su conciencia no se lo permitía, pero leyó las suficientes para entender la historia. Aurelio y Fernando se habían conocido cuando Aurelio era joven y había ido a estudiar a la capital. Habían tenido una relación secreta, intensa, pero cuando el padre de Aurelio murió, él tuvo que regresar al pueblo para hacerse cargo del negocio familiar. La presión social y familiar lo había llevado a casarse con Consuelo, una buena mujer que nunca supo la verdad sobre la naturaleza más profunda de su esposo. Esperanza cerró el baúl y bajó del ático en estado de shock. Se sentó en la sala, mirando por la ventana hacia la calle donde había crecido, donde todos la conocían como la mujer que había tenido suerte de casarse con don Aurelio. Pero ahora entendía la verdad. Ella no había sido la primera opción de Aurelio, ni tampoco la segunda. Había sido la opción segura, la cobertura perfecta para un hombre que llevaba décadas ocultando su verdadera naturaleza. Cuando Aurelio regresó a casa esa tarde, Esperanza estaba cocinando en silencio. Él la saludó con su beso habitual en la mejilla, pero ella se alejó instintivamente. ¿Estás bien?, le preguntó, notando inmediatamente el cambio en su comportamiento. Estuve limpiando el ático, dijo ella sin voltear a verlo. Ah, qué bien. ¿Encontraste algo interesante? La pregunta era inocente, pero Esperanza sintió como si él estuviera probándola. Encontré un baúl con cartas. Vio cómo Aurelio se tensaba inmediatamente. Sus hombros se endurecieron y su respiración cambió. ¿Las leíste? Algunas. Un silencio denso llenó la cocina. Esperanza siguió cocinando, pero sus manos temblaban mientras revolvía el guiso. «Esperanza», comenzó Aurelio. «¿Por qué?», lo interrumpió finalmente volteando a enfrentarlo. «¿Por qué te casaste conmigo?». Aurelio se veía como un hombre que había sido descubierto después de años de esconderse. «¿Porque necesitaba una pantalla?», terminó ella. Una forma de que la gente dejara de preguntarse ¿por qué el viudo respetable del pueblo no se volvía a casar? No es tan simple. Entonces explícamelo. Hazlo simple para mí. Aurelio se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. De repente parecía mucho mayor, más frágil. Cuando era joven, comenzó con voz cansada, creí que podía ser diferente, que podía vivir mi verdad, pero cuando regresé al pueblo, este lugar, esta sociedad, mi familia, no había espacio para quien realmente soy. Entonces te casaste con Consuelo. La amé, dijo rápidamente. Tal vez no de la forma que ella se merecía, pero la amé. Fuimos felices a nuestra manera. ¿Y conmigo? ¿También me amas a tu manera? Aurelio la miró con ojos llenos de dolor. Contigo pensé que podía intentar ser normal otra vez, que tal vez después de tantos años había cambiado. ¿Y has cambiado? La pausa antes de su respuesta fue toda la respuesta que Esperanza necesitaba. No sé, murmuró finalmente. Hay días en que pienso que sí, que puedo ser feliz con esta vida. Y hay días en que piensas en Fernando. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Aurelio cerró los ojos como si le doliera físicamente escucharlo. ¿Sigues en contacto con él? No desde que nos casamos. ¿Pero quieres estarlo? Otra pausa larga. A veces. Esperanza sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. No era solo que no la amara, era que nunca podría amarla de la forma que ella necesitaba ser amada. Esperanza. Aurelio se levantó y trató de acercarse a ella, pero ella retrocedió. Tú eres una mujer maravillosa. Eres inteligente, hermosa, bondadosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Pero tú no eres cualquier hombre, ¿verdad? No lo soy. Esa noche durmieron en camas separadas por primera vez desde su matrimonio. Esperanza se quedó en el cuarto de huéspedes, mirando el techo y tratando de procesar todo lo que había descubierto. Se sentía traicionada, pero también extrañamente aliviada. Por fin entendía por qué su matrimonio se sentía como una representación teatral, por qué nunca había logrado conectar realmente con Aurelio, por qué él siempre parecía estar guardando una parte de sí mismo. Los siguientes días pasaron en una tensión extraña. Aurelio trataba de comportarse normalmente, pero había una desesperación en sus esfuerzos por ser atento y cariñoso que solo empeoraba las cosas. Esperanza, por su parte,
Se sentía como si estuviera viendo a un extraño que había estado fingiendo conocer durante 6 meses. Una semana después del descubrimiento, Esperanza estaba en el jardín cuando doña Esperanza, su vecina, se acercó a la cerca. «Te ves terrible, tocaya. ¿Qué pasa?» Esperanza miró a la mujer mayor, con su rostro lleno de arrugas que hablaban de una vida vivida completamente, y sintió una necesidad desesperada de hablar con alguien. «Doña Esperanza, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mija. ¿Usted cree que es posible ser feliz en un matrimonio donde uno de los dos no puede amar al otro de la forma que se supone que debería?» La mujer mayor la estudió con atención. «¿Estamos hablando de ti y don Aurelio?» Esperanza asintió, sintiendo lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Ven acá». Doña Esperanza le hizo señas para que se acercara más a la cerca. «Mija, yo he vivido mucho tiempo y he visto muchos tipos de matrimonios. Algunos están llenos de pasión, pero se destruyen por los celos. Otros son tan perfectos que aburren a muerte a los dos. Y otros ¿qué? Otros son complicados, llenos de secretos, de necesidades que no se pueden cumplir, de amores que no pueden ser. ¿Y esos pueden funcionar? Depende de lo que cada persona necesite para ser feliz. ¿Tú qué necesitas, Esperanza?» La pregunta la tomó por sorpresa. Durante todos estos meses, había estado tan enfocada en tratar de hacer que el matrimonio funcionara que nunca se había preguntado qué era lo que ella realmente quería. «No lo sé», susurró. «Entonces, esa es la pregunta que tienes que responder. No si Aurelio puede amarte como tú quieres ser amada, sino qué es lo que tú realmente necesitas para ser feliz». Esa noche, Esperanza se sentó en la cocina con una taza de té, pensando en las palabras de su vecina. Por primera vez en su vida, se estaba preguntando no qué esperaban otros de ella, sino qué quería ella para sí misma. La respuesta, cuando finalmente llegó, la sorprendió por su simplicidad. Quería ser vista, conocida, valorada por quien realmente era. Y quería sentirse libre de ser ella misma, sin disculpas. Tal vez su matrimonio con Aurelio no era lo que había esperado, pero alguna vez había sabido realmente qué esperar. Y tal vez, solo tal vez, podían encontrar una forma de ser honestos el uno con el otro y construir algo real sobre esa honestidad. La decisión que tomaría al día siguiente cambiaría el curso de su vida para siempre. Un año después del descubrimiento que había cambiado todo, Esperanza se despertó en su propia cama, en su propia casa, con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas que ella misma había escogido. La pequeña casa que había alquilado en el otro extremo del pueblo era modesta, pero era completamente suya. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde puso a calentar el café mientras observaba por la ventana el jardín que había plantado con sus propias manos. Las flores que había sembrado estaban floreciendo y las hierbas aromáticas llenaban el aire matutino con su fragancia. La decisión de dejar la casa de Aurelio no había sido fácil, pero había sido necesaria. Después de semanas de conversaciones dolorosas pero honestas, ambos habían llegado a la conclusión de que merecían la oportunidad de ser felices de verdad, incluso si eso significaba estar separados. «No es un divorcio», le había explicado Aurelio cuando hablaron con el padre Martínez. «Seguiremos casados ante la iglesia, pero necesitamos espacio para encontrar quiénes somos realmente». El escándalo en el pueblo había sido inevitable. Las lenguas se habían soltado inmediatamente, que Esperanza había abandonado a su marido, que era una mujer desagradecida, que don Aurelio era demasiado bueno para ella. Pero por primera vez en su vida, Esperanza había encontrado la fuerza para no importarle lo que pensaran los demás. Su madre había llorado durante días. «¿Qué van a decir de nuestra familia?», le había gritado. «Primero fuiste la solterona del pueblo y ahora eres la mujer que dejó a su marido». «Mamá», le había respondido Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. «Prefiero ser la mujer que tomó control de su propia vida». Sus primas Rosa y Leticia habían sido aún más directas en su desaprobación. «Estás loca», le había dicho Rosa. «Don Aurelio es el mejor partido del pueblo. ¿Qué más podrías querer?» «Quiero ser feliz», había respondido Esperanza simplemente. Ahora, 6 meses después de haberse mudado a su propia casa, Esperanza trabajaba en la nueva librería Café que había abierto en el centro del pueblo. Con el dinero que Aurelio le había dado, insistiendo en que se lo merecía, había alquilado un local pequeño pero acogedor, donde vendía libros, servía café y organizaba tertulias literarias los fines de semana.
Era un concepto nuevo para el pueblo, y al principio la gente había sido escéptica, pero poco a poco, especialmente las mujeres más jóvenes, habían comenzado a frecuentar el lugar. Se había convertido en un espacio donde se podía hablar de libros, de sueños, de cosas que iban más allá de los chismes tradicionales del pueblo. Esa mañana, mientras abría su negocio, vio a Aurelio caminar por la calle hacia su ferretería. Se saludaron con un gesto cordial como habían aprendido a hacer. Su relación ahora era extraña, pero honesta. Seguían siendo amigos, se respetaban mutuamente y habían encontrado una forma de coexistir en el mismo pueblo sin dramatismo. Aurelio había cambiado también. Ya no tenía esa tensión constante en los hombros, esa sensación de estar representando un papel. Había comenzado a viajar más frecuentemente a la capital, y aunque el pueblo murmuraba sobre sus viajes de negocios, Esperanza sabía que probablemente estaba reconectando con partes de sí mismo que había mantenido ocultas durante décadas. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó Elena, una joven de 20 años que trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo. «¿Ya llegaron los libros nuevos?» «Sí, están en esa mesa del fondo, y por favor dime solo Esperanza». Elena sonrió. Era una de las clientas más fieles de la librería y una de las pocas personas del pueblo que había apoyado abiertamente la decisión de Esperanza de independizarse. «¿Sabes qué?», le dijo Elena mientras hojeaba uno de los libros nuevos. «Mi abuela me dijo ayer que tú eres la mujer más valiente que ha conocido». «¿Tu abuela dijo eso?» «Sí, dijo que en sus 80 años de vida nunca había visto a una mujer del pueblo tomar una decisión tan difícil solo para ser feliz, que la mayoría se conforman con la seguridad, aunque no sean felices». Las palabras de la anciana tocaron profundamente a Esperanza. Durante los momentos más difíciles de los últimos meses, se había preguntado si había hecho lo correcto, si valía la pena enfrentar el juicio del pueblo por una felicidad que no estaba segura de poder alcanzar. Esa tarde, mientras organizaba los libros en las estanterías, escuchó la campanilla de la puerta. Al voltear, se sorprendió de ver a Roberto, el hijo de Aurelio, parado en la entrada con expresión incómoda. «Hola, Esperanza». «Roberto, qué sorpresa. ¿Quieres un café?» Él asintió y se sentó en una de las mesas pequeñas. Esperanza le sirvió café y se sentó frente a él, curiosa por saber qué lo había traído hasta allí. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «¿Disculparte por qué?» «Por cómo te traté cuando te casaste con mi papá, por hacerte sentir que no tenías derecho a estar en esa casa». Esperanza lo estudió. Roberto parecía más maduro, como si hubiera crecido mucho en el último año. «No tienes que disculparte. Entiendo que fue difícil para ti». «Sí, pero no es excusa». Roberto tomó un sorbo de café antes de continuar. «Mi papá me contó, bueno, no todo, pero lo suficiente. Me explicó por qué ustedes decidieron separarse. ¿Y qué piensas de eso?» «Pienso que...» Roberto luchó por encontrar las palabras correctas. «Pienso que mi mamá habría querido que tanto tú como mi papá fueran felices. Y pienso que lo que hicieron requirió mucho valor». Esperanza sintió lágrimas en los ojos. La aprobación de Roberto significaba más de lo que había esperado. «¿Cómo está tu papá?» «Diferente, más tranquilo, creo, como si hubiera dejado de pelear contra algo». Roberto la miró directamente. «¿Y tú te ves feliz? Realmente feliz». Era verdad. A pesar de todas las dificultades, a pesar del juicio del pueblo y la preocupación de su familia, Esperanza se sentía más feliz de lo que había estado nunca. Por primera vez en su vida, estaba viviendo según sus propias reglas. Esa noche, después de cerrar la librería, Esperanza caminó hasta el mirador del pueblo, un lugar alto desde donde se podía ver todo el valle. Era uno de sus lugares favoritos para pensar, especialmente al atardecer. Mientras observaba las luces que comenzaban a encenderse en las casas del pueblo, reflexionó sobre el año que había pasado. Había perdido mucho: la seguridad económica, la respetabilidad social, la comodidad de una vida predecible, pero había ganado algo que no sabía que necesitaba: la libertad de ser ella misma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía inmediatamente. «Hola, Esperanza. Soy Fernando. Aurelio me dio tu número. Espero que no te moleste. Me preguntaba si podrías acompañarme a tomar un café mañana. Hay algo que me gustaría contarte». Esperanza sonrió. Fernando había regresado al pueblo hacía un mes, oficialmente para cuidar a su madre enferma,
pero ella sospechaba que había otras razones. Había visto a Aurelio más relajado últimamente, más como el hombre que probablemente había sido cuando era joven y libre. Respondió: «Por supuesto, te veo mañana en mi librería a las 4 p.m». Al día siguiente, Fernando llegó puntualmente. Era un hombre de la edad de Aurelio, con cabello gris y ojos amables. Se veía nervioso pero determinado. «Gracias por recibirme», le dijo mientras se sentaban en la mesa más apartada de la librería. «No tienes que agradecerme nada. ¿Qué querías contarme?». Fernando respiró profundo. «Quería que supieras que Aurelio y yo hemos decidido ser honestos sobre quiénes somos. No va a ser fácil en un pueblo como este, pero ya no podemos seguir viviendo vidas a medias». Esperanza asintió. «Me alegra saber que Aurelio finalmente puede ser él mismo. Y quería agradecerte». «¿Agradecerme qué?». «Por darle a Aurelio la libertad de descubrir que merecía ser feliz. Tu decisión de dejar ese matrimonio no solo te liberó a ti, sino que lo liberó a él también». Esperanza sintió una calidez extraña en el pecho. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que al final, mi matrimonio con Aurelio fue lo mejor que me pasó en la vida. No por las razones que esperaba, sino porque me enseñó que merezco ser feliz por quien soy, no por el papel que otros esperan que represente. Fernando sonrió. Creo que Aurelio diría lo mismo. Unas semanas después, Esperanza estaba preparando el café para la tertulia literaria del sábado cuando llegó su madre. Doña Carmen había tardado meses en aceptar la decisión de su hija, pero finalmente había comenzado a visitar la librería ocasionalmente. «¿Cómo van los preparativos para la tertulia?», le preguntó ayudando a acomodar las sillas. «Bien, hoy vamos a discutir un libro sobre mujeres que cambiaron su destino». Su madre se rió. «Qué apropiado. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tomado riesgos cuando eras joven?». Doña Carmen se detuvo y miró a su hija con atención. «Todos los días», admitió finalmente. «Por eso, aunque al principio no lo entendía, ahora estoy orgullosa de ti». «¿Orgullosa?». «Sí. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Elegiste tu propia felicidad». Esa tarde, mientras dirigía la tertulia con un grupo de mujeres de diferentes edades del pueblo, Esperanza se dio cuenta de algo. Había encontrado su lugar. No como la esposa de alguien, no como la solterona del pueblo, sino como Esperanza, la mujer que había tenido el valor de crear su propia vida. Al final de la sesión, Elena se acercó a ella. «Esperanza, algunas de nosotras estábamos pensando, ¿te gustaría organizar talleres sobre emprendimiento femenino? Hay muchas mujeres en el pueblo que tienen ideas, pero no saben por dónde empezar». Esperanza sonrió sintiendo una emoción familiar, la emoción de nuevas posibilidades. «Me encantaría». Mientras cerraba la librería esa noche, Esperanza reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había comenzado como una mujer que se casó para evitar ser juzgada como solterona y había terminado siendo una mujer que había elegido su propia felicidad por encima de las expectativas sociales. ¿Has tomado alguna vez una decisión que cambió completamente el rumbo de tu vida? Si esta historia de valor y autodescubrimiento te ha inspirado de alguna manera, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me has acompañado en este viaje de esperanza. Al caminar hacia su casa bajo las estrellas, Esperanza supo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde quería estar, en control de su propio destino, rodeada de personas que la valoraban por quien realmente era y con un futuro lleno de posibilidades que ella misma estaba creando. La mujer que había aceptado casarse con un hombre que no amaba para evitar ser marcada como solterona, había descubierto algo mucho más valioso, que la verdadera felicidad venía de tener el valor de ser auténtica, sin importar lo que pensaran los demás, y esa, decidió mientras abría la puerta de su hogar, era la mejor historia de amor de todas, la historia de una mujer que se enamoró de su propia vida.